Que el Señor le bendiga a todos. ¿Cómo se encuentran? Qué bueno. Pues estamos en el libro de Beacon, capítulo 10. Y hoy vamos, la semana pasada cubrimos 2 puntos: el fin de la edad, preguntas de los discípulos y señales del fin. Pues hoy nos vamos a estar basando en punto número 3, la abominación desoladora, y esperamos en el Señor tener tiempo para cubrir el otro punto, punto número 4, la venida del Hijo del Hombre. Pues a lo que voy a dar un repaso de la lección de la semana pasada, pues pueden ir buscando la escritura en Mateo capítulo 24, del 15 al 22. Mateo 24, del 15 al 22. Entonces, pues usted puede tener esa escritura a mano y después la vamos a leer. Le voy a pedir a la hermana Miriam que la lea, pero ahora no, después del repaso. Amén. Sección número 10, quinto discurso, sermón en el Monte de los Olivos. Letra A, el fin de la edad. Mateo 24. Los capítulos 24 y 25 forman lo que es llamado el discurso del olivete, llamado así porque este importante mensaje fue dado en el Monte de los Olivos. El discurso es enteramente profético, señala hacia adelante al periodo de la tribulación y de la segunda venida del Señor. De manera primaria, aunque no de forma exclusiva, tiene que ver con la nación de Israel. Su entorno es distintivamente judaico. Por ejemplo, orad para que vuestra huida no sea en sábado. Y entonces sabemos que es totalmente judaica porque nosotros los gentiles no guardamos el sábado, ¿verdad? Amén. Mateo 24:20. La referencia a los escogidos, Mateo 24:22, debería ser comprendida como de los escogidos judíos de Dios y no a la iglesia. ¿La iglesia va a estar para esto? ¿No? ¿Dónde va a estar? Amén. Punto número 1. Pregunta de los discípulos. Mateo 24, del 1 al 3. Cuando Jesús salió del templo y se iba, este movimiento es especialmente significativo a la luz de las palabras acabadas de pronunciar. Vuestra casa os es dejada desierta. Mateo 23, 38. ¿No recuerda la descripción de Ezequiel de la gloria alejándose del templo? Ezequiel 9:3, 10:4, 11, 23. Los discípulos querían que Jesús admirase la hermosa arquitectónica del templo con ellos. Jesús les advirtió que el edificio quedaría totalmente destruido. Este juicio fue ejecutado en el 70 después de Cristo, cuando los romanos, dirigidos por Tito, saquearon a Jerusalén. En el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte y le hicieron 3 preguntas. Número 1, ¿cuándo sería destruido el templo? ¿Qué acontecimiento sobrenatural procedería a su regreso a la tierra para establecer su reino? ¿Qué sería lo que anunciaría el fin de la edad de modo inmediato a su glorioso reinado? La expectativa de los discípulos era su venida en poder y gloria
para destruir sus enemigos y reinar sobre el mundo. Los discípulos siempre pensando en las cosas terrenales. Su primera pregunta no fue respondida en forma directa. Jesús parece unir el asedio de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, Lucas 21, 20 al 24, con un asedio similar que tendrá lugar en los postreros tiempos. Las preguntas segunda y tercera reciben respuesta en los versículos 4 al 44 del capítulo 24. Estos versos describen el periodo de tribulación de 7 años que precederá al glorioso advenimiento de Cristo. Punto número 2, señales del fin, Mateo 24, del 4 al 14. Durante la primera mitad de la tribulación aparecerán falsos mesías, Apocalipsis 13, del 13 al 15, que conseguirán engañar a grandes multitudes. Estos falsos guías religiosos serán judíos pretendiendo ser el Cristo. Estos engañadores, primera de Juan 2, 18 al 19, 4, 1 al 3, llegarán a ocupar púlpitos en la iglesia, 1 Timoteo 4, 1. Llegarán a decir, yo soy el Cristo. Habrá guerra, rumores de guerra, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Hambres, epidemias, Jeremías 37 y terremotos en diferentes lugares. Los líderes del mundo están alarmados por el hambre debido a la sobrepoblación. Pero esta quedará acentuado por las escaseces debidas a la guerra. Los terremotos están atrayendo más y más atención pública, no solo los que están teniendo lugar ahora, sino aquellos que se esperan. Miren lo que pasó en Myanmar el viernes pasado. Amén. Y esto va a seguir continuando con más frecuencia. Como el pastor dijo, estos son principios de dolores. Principio de dolores, el descansamiento de los dolores de parto que producirán un nuevo orden bajo el Mesías, Rey de Israel. Las naciones llevarán a cabo una intensa campaña de odio contra los fieles al Señor, Marcos 13:9. Muchos apostatarán para no sufrir y morir, Mateo 13:21, Hebreos 10:39. Aún los miembros de su propia familia se entregarán unos a otros, Lucas 12:53. La mención de falsos profetas añade una confirmación de que la tribulación es primeramente de carácter judaico. Con el dominio de la maldad, los afectos humanos serán menos y menos evidentes. O sea, el amor se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. La salvación es siempre presentada en la Biblia como un don de gracia de Dios y su recepción por la fe en la muerte y resurrección de Cristo. Se trata de una declaración general de que cuantos se mantengan firmes soportando la persecución sin caer en la apostasía, serán liberados en la segunda venida de Cristo. Apocalipsis 24, Apocalipsis 7, 9 al 14. El Evangelio del Reino es las buenas nuevas de que Cristo viene a establecer su reino sobre la tierra y que aquellos que le reciben por la fe durante la tribulación gozarán de las bendiciones de su reino milenial. Y hasta aquí el repaso. La hermana Miriam con la lectura de la palabra. Estamos en Mateo 24, del 15 al 22. Punto número 3, la abominación desoladora. Por lo tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes.
El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Gracias, hermana Miriam. Punto número 3, la abominación desoladora. ¿Quién tiene el libro y quién quiere leer? Amén. Jorge Crespo, léete los primeros 2 párrafos. Micrófono. Okay. Amén. La abominación desoladora. Esta expresión significa la abominación que trae desolamientos. Art and Greenwich lo definen como algo detestable que causará la desolación del lugar santo. Esto identifica con lo que habló el profeta Daniel. Aparece 3 veces en Daniel 9:27, el 11:31 y el 12:11. Ok, cógete un break. Vamos para Daniel 9:27, Daniel 11:31 y Daniel 12:11. Daniel 9:27, la hermana Wendy. Daniel 11:31, papito. Y Daniel 12:11, Luis Fuente. Daniel 12:11, Luis Fuente. Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto. Con muchos a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén, gracias, hermana Wendy. Daniel 11:31. Amén. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Amén. Gracias, papito. Daniel 12:11, hermano Luis Fuente. Necesita micrófono. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Amén. ¿De qué está hablando aquí esta profecía de Daniel? ¿Quién sabe? De la gran tribulación. Amén. Sigue, hermano Jorge. También se halla en Macabeos 1:54, Macabeos 1:54, donde aparentemente se le emplea para detonar el altar de Zeus, levantado sobre el altar sagrado en el templo en 168 a.C. Daniel parece referirse a la misma cosa. Aquí hay una doble alusión, el año 70 a.C. y al final de la edad. ¿Cuántos saben qué sucedió cuando levantaron el altar de Zeus en el templo? ¿Quién sabe lo que hicieron ahí?
¿Cuál fue la abominación desoladora? Hicieron sacrificio de cerdos en el altar de Dios. Profanaron. Pues entonces, cuando leemos la palabra del Señor, muchas profecías tienen que ver, pueden haber doble énfasis en la profecía. Por ejemplo, la destrucción del templo. La destrucción del templo, cuando Jesús lloró sobre Jerusalén, Él lloró porque Jerusalén ese templo iba a ser destruida por la sangre de tantos profetas que en Jerusalén se había derramado. Pero también en esa profecía tenía que ver con el advenimiento de Cristo. Pues entonces aquí en esta profecía de Daniel, ¿qué es lo que está sucediendo? Ya sucedió una profanación, ¿ok? Cuando los sacerdotes de Zeus, un dios griego, una deidad griega, Dios con letra minúscula, ¿ok? Conquistaron a Jerusalén y hicieron esa profanación. Pero esta profanación también tiene un doble significado, porque esta profanación es lo que va a suceder en los 42 meses después de la tribulación. La tribulación y la gran tribulación, esto va a durar 7 años y se va a dividir en 2 etapas. La primera va a ser la tribulación y después los últimos 42 meses va a ser la gran tribulación. Ahí, durante la tribulación, el enemigo que va a ser el anticristo, que el diablo le va a pasar todos sus poderes, pues entonces él le va a permitir, él va a hacer un pacto con los judíos. Él le va a permitir a los judíos rebuildear el templo, hacer sacrificio, y ellos se van a creer que, wow, este es un salvador, es un tipo de Mesías. Acuérdense, todo que tiene que ver con anticristo es una asimilación a Cristo, pero de una manera diabólica. Amén. Sí, pastor. Sí, añadiendo a lo que Daniel establece en estos 3 pasajes, también esto hace alusión a la profanación del templo. ¿Por qué es tan importante el templo? Dijimos la clase pasada que para los judíos el templo es el lugar donde existe esa divinidad grande que se llama Jehová. Es importante que para ellos, por eso estas 3 preguntas son básicas dentro del capítulo 24. ¿Cómo dice la pregunta? ¿Cuándo será destruido el templo? Para ellos esto es bien significativo, porque ya Daniel está haciendo alusión de la gran tribulación, de la destrucción del templo dentro de esta profecía. Escúcheme algo. Daniel es uno de los libros más importantes dentro de la escatología bíblica. Es un libro que tiene demasiada información, demasiado contexto escatológico. No lo podemos pasar por alto. ¿Qué significa eso para nosotros en nuestro contexto actual? Que lo que la palabra nos dice a través de los profetas se ha cumplido y se cumplirá. Y que no estamos viviendo un evangelio hueco, que no estamos leyendo una palabra por leerla, que la palabra que nosotros estamos leyendo de estos hombres que marcaron la historia mesiánica es lo que hoy en día nosotros está aconteciendo. Por eso es importante que el templo, escúcheme, ellos preguntan, ¿cuándo se destruirá el templo? ¿Qué señales habrá de tu venida y qué señales del fin del mundo? 3 preguntas básicas que discutimos la semana pasada. Amén. Papito, continúa la lectura. La frase solo se encuentra en el Nuevo Testamento, en el pasaje paralelo, Marcos 13:14.
Para esta enigmática expresión apocalíptica, Lucas 21:20 tiene una llana declaración para sus lectores gentiles. Cuando veréis a Jerusalén rodeada de ejércitos, la abominación podría ser entonces las águilas romanas sobre los estandartes de los soldados del sitio. En el margen de Daniel 9:27 se lee: sobre las murallas estarán los ídolos de desolador. La masacre de los celotes a sus compañeros judíos durante el asedio puede ser otra aplicación, puesto que ellos profanaron el templo. Dado que los tres sinópticos urgen a los creyentes a huir a las montañas, parece que se refieren al mismo acontecimiento. Pero eso no significa que no haya aquí también una aplicación sobre el establecimiento de la imagen del anticristo en Jerusalén al final de esta edad. Vamos para Apocalipsis capítulo 13, versículo 14. ¿Quién lo tiene? Virgen, ¿lo tiene? Ok, Wilson, léelo con micrófono. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de las bestias, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene en la herida de espada y vivió. Amén. Síguete para el 15. Y se le permitió infundir aliento a las imágenes de las bestias, para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que no la adorasen. Amén. Usted ve qué poder grande, que el Señor lo reprenda, va a tener este individuo. Va a tener un poder tremendo y va a engañar a muchos, pero mire, a millones de millones de millones. Sí, Pastora Yarolin, ¿quién tiene el micrófono? En este caso está el anticristo y la bestia. Son dos. En el fin del tiempo está el anticristo, que él quiere hacer todo lo que Cristo. Para mejor decirlo, hay una trinidad, evil trinity. ¿Verdad? Va a estar el Satanás, el diablo, el anticristo y la bestia. La bestia va a ser el profeta, el religioso. El falso profeta. El falso profeta, que él es el que va, he's going to amp up the people. Él le va a decir a la gente, adórenlo. Y a través de él, ese anticristo va a hacer milagros. Y muchos van a ser engañados. Eso fue lo que el pastor Wilson acabó de leer. Mire, y va a ser unos milagros tan terribles. ¿Se acuerda lo que Elías, cuando oró, el fuego descendió y consumió el sacrificio hasta las piedras y todo? Este falso profeta va a tener un poder satánico que va a poder hacer llover fuego del cielo y te lo digo, la gente van a quedar espantados con eso y ellos van a creer en esta trinidad satánica. Sí, Pastora Yarolén. Otro punto pequeñito, el versículo 15, dice, y se le permitió. Pues quiero que sepa que ellos tienen poder, pero es porque se le está permitiendo. Amén, porque en la palabra está establecido que todo fue creado por Él, para Él. En Él y para Él. O sea que Él los creó y entonces esto de la gran tribulación es básicamente un juicio
Va a ser un juicio principalmente para el pueblo de Israel. Pero mira la misericordia grande del Señor, que con todo y eso, que ese juicio va a estar presente, el Señor siempre, como hizo provisión por Jesucristo, hizo provisión con el arca de Noé, hizo provisión cuando Adán y Eva pecaron. ¿Cuál fue la provisión? Ellos se cubrieron con hojas de higuera y él tuvo que hacer un sacrificio, sacrificó animales para que la sangre corriera y los cubrió con túnicas de pieles. Siempre el Señor provee un arca y Cristo es nuestra arca en el día de hoy. ¿Cuántos le pueden dar la gloria a Dios? Hemos llegado a la mitad de la tribulación. Esto lo sabemos al comparar el versículo 15 con Daniel 9:27. Daniel predijo que en medio de la séptima semana o al fin de los 3 años y medio se levantaría una imagen idolátrica en el lugar santo, esto es, en el templo de Jerusalén. Todos los hombres serán obligados a adorar a este abominable ídolo. La resistencia a hacerlo será punible con la muerte. Apocalipsis 13:15. El levantamiento del ídolo será señal para los que conozcan la palabra de Dios. Usted ve qué importante es conocer la palabra del Señor. Usted ve lo importante que es que usted esté aquí hoy en día, cuando pudiera estar viendo un juego de deporte, pudiera estar viendo una serie en Netflix. Usted pudiera estar haciendo tantas cosas, compartiendo con su hijo, con su familia, ¿verdad que sí? Pero qué bonito que estamos sacando un tiempo para conocer la palabra del Señor. Pues solo los que conozcan la palabra de Dios, que ha comenzado la gran tribulación. El Señor quiere que cada uno que lea la profecía la entienda. Pero ¿cómo podemos entender la palabra de la profecía? Todo lo que usted necesita está aquí en la palabra de Dios. Amén. So, ¿cómo podemos entender si no sacamos el tiempo para escudriñarla? Amén. ¿Quién quiere seguir la lectura del libro de Viconsari? Pueden leerme los próximos 2 párrafos. Eusebio comenta la orden: los que estén en Judea huyan a los montes, diciéndonos que fue realizada literalmente. Escribe, sin embargo, el cuerpo total de la iglesia de Jerusalén, habiendo recibido órdenes por revelación divina, dada a hombre de reconocida piedad, se trasladó de la ciudad y residió en un cierto pueblo del otro lado del Jordán, llamado Pella. A.B. Bruce piensa que esta huida puede haberse realizado antes de comenzar el asedio, pero es posible que hayan tenido una tregua temporal cuando Vespasiano fue llamado a Roma como emperador en el año 69 después de Cristo, y su hijo Tito le sucedió en el comando del ejército romano que rodeaba a Jerusalén. Tan urgente era la huida que si un hombre estaba en la azotea no debía descender para tomar algo de su casa. El que estuviera en el campo no debía volver atrás para tomar su capa. La huida apresurada sería especialmente dura para las mujeres encintas o con niños muy pequeños. En invierno podría ser demasiado frío durante la noche y en el río Jordán que debían vadear estaría muy profundo por causa de las lluvias invernales. Para sus lectores judíos, Mateo agrega lo que no tendría sentido para los de Marcos. Ni en el día de reposo. Los judíos estrictos no
viajarían más de 1 kilómetro durante el sábado y por lo tanto podrían ser capturados por el enemigo. Amén, gracias hermana Sari. Usted ve por qué esto es básicamente para los judíos. O sea que los judíos en ese, de acuerdo a la ley, en el sábado no podían viajar más de, ¿qué dijo él? 1 kilómetro. Sí, de cierto espacio, ciertas millas. Sí, no podían pasar. no podían viajar más de 1 kilómetro. Eso no es ni una milla. No es ni una milla. Exacto. Eso no es ni una milla. So, imagínense, si eso le tocaba a ellos huir en un día de sábado, lo iban a coger. ¿Por qué? Porque los judíos son tan religiosos. Mira, yo trabajo con judíos y vivo en medio de los judíos. Cuando llegan los días de fiesta, ellos ni pueden tocar el botón del elevador y que porque eso es trabajo. ¿Tú puedes creer esto? Ellos no pueden, a veces yo tengo que subir y prenderle la luz porque ellos dicen que prenderle el switch de la luz es trabajo. ¿Tú puedes creer esto? Pues imagínense en la gran tribulación. Mire, los van a coger a casi todos. Sí, pastor. Sí, por eso el trato que Jehová, nuestro Dios, el Rey, tenga con el pueblo judío es un trato espiritual, totalmente espiritual, y ellos van a tener su recompensa. Ellos, de alguna manera, ellos se van a dar cuenta. Recuerden que el profeta Joel, claramente en el capítulo 2, versículos 20 y tantos, dice que en los postreros días derramaré mi espíritu. Esas cosas no nos las podemos sacar de alto en esta ecuación. Porque lo que estamos hablando aquí, y es bueno que nosotros lo aprendamos para conocimiento, pero esto es un trato especial con el pueblo judío. Y todo lo que estamos hablando y lo que se está estudiando los lunes y lo que estamos estudiando en Daniel y en este libro, este capítulo que es demasiado brutal, el capítulo 24, este es un capítulo totalmente hablando acerca de lo que le sucederá al pueblo judío. Pero ojo con esto. No podemos pasar desapercibido que todo esto es parte para que nosotros abramos nuestros ojos al reloj profético que es Israel. Lo que está sucediendo en Israel usted no le puede pasar por alto. Tenemos que siempre estar apercibido a ese reloj profético, porque ese es el reloj profético que nos avisa a nosotros qué tan cerca está la venida del Hijo del Hombre. Amén, gracias pastor, excelente. Los que estén en Judea huyan a los montes. Sí, hermana Francis. Mi pregunta es... El micrófono. Dios le bendiga a todos. Amén. Mi pregunta es que si eso era para los judíos y los gentiles, ¿dónde van a estar? Bueno, los gentiles, estamos hoy en día en la dispensación de los gentiles. Estamos en la época de la gracia. Ahora, los gentiles serán salvos en la gran tribulación. ¿Qué usted cree? ¿Qué usted cree, hermana Francis? ¿Ah? Pero ¿y los que se quedan? Por eso, los que se quedan, ¿habrán salvo de los que se queden? No. ¿No? ¿Quién dice que no? Que no van a ser salvos. Porque si ya la dispensación de los gentiles se acabó, pues entonces habrá una segunda oportunidad. ¿Quién dice que no va a haber? Sí, por supuesto. Sí. Va a haber una segunda oportunidad. Pero, ¿cuántos pueden repetir conmigo? No va a ser fácil. No va a ser fácil. Sí, pastora Yarolin. No va a ser fácil por eso. Micrófono. No va a ser. Hello. No vas. Hello. Vea, Testing. Se apagaron todos. ahora se fueron todos. Testing, 1, 2, 1, 2.
1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, okay. Que cuando está la tribulación, la gran tribulación va a comenzar, hay un número que no puede contar. Juan, cuando él está escribiendo, Juan dice, son tantos que no los puedo contar. Las personas que están siendo añadidas, ellos son los mártires. Ellos son los que no están cogiendo el número de la bestia. No están cogiendo el número de la bestia y lo están matando y están ya entrando y esperando en el trono, en la parte de abajo, que lo hablamos la semana pasada. Amén, amén. Pero no va a ser fácil, absolutamente que no. Sí, no. La iglesia ya está en el cielo en fiesta. Entonces, entonces tenemos los judíos que van a ver 144,000 evangelistas judíos predicando en las calles todavía. Obviamente le están no solamente predicando a otros judíos, le están predicando a los gentiles de igual manera. Pero no va a ser fácil, por eso la clase va a seguir. Amén. Excelente. Gracias, pastora Yarolin. Vamos para Apocalipsis, capítulo 12, versículo 6, 14. ¿El pastor quiere decir algo? Sí, para France, nuevamente la iglesia definitivamente ya debe estar reinando con nuestro Señor para este suceso. Antes de la gran tribulación, la iglesia tiene que encontrarse con Cristo en las nubes y nos vamos. Es el arrebatamiento, ¿verdad? Tú sabes ese suceso. Pues entonces ahí el maestro nos está hablando acerca de todos los acontecimientos que están pasando en el capítulo 24. Jesús le está hablando al pueblo judío, y estos son lo que hablamos de Daniel. Ahora, entienda esto. Nuestro galardón es conquistar el reino de los cielos. Conquistar a Cristo, como el apóstol Pablo dice, asir de Cristo, echarle mano a Cristo. Esa es nuestra esperanza viva, mi hermano. Esa es nuestra esperanza. Tenemos que estar apercibidos. Cuando habla acerca, no quiero traer esto, pero lo voy a mencionar, acerca de la parábola de las vírgenes. Esa parábola es bien importante. ¿Por qué? Porque nos está diciendo en contexto que tenemos que estar preparados. ¿Cómo estamos preparados? Fundados en la palabra, buscando siempre que nuestra lámpara se mantenga el aceite ahí, constante. No podemos estar en la pérdida de tiempo, porque el maestro dijo claramente, hizo una pregunta muy capciosa: ¿se podrán pasar por esa persecución, por esa gran persecución? ¿Podrán pasar gente? ¿Llegarán al final? Puede ser, pero ¿tú crees que va a ser fácil? Si los otros días los huevos se pusieron a $25 la docena, y todo el mundo está en la crítica, y todo el mundo está que ya no podían ni comerse el matrimonio mitad de un huevo, dejaban la mitad para el otro día. Y todavía no ha venido Cristo, y todo el mundo está en la crítica. Pues vamos a prepararnos ahora, señores, porque el reino de los cielos está pronto a acercarse. Amén. Gracias, Excelente, pastor. Wanda Rosa, tiene Apocalipsis capítulo 12, versículo 6. Entonces, ok, pues usted puede leer Apocalipsis 12, 14. 12, 14. No, Wanda Rosa 12, 6 y Berky puede 12, 14. Adelki. Yadelki, ok. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí
las sustenten por 1260 días. Amén. ¿Y quién es la mujer? La mujer da alusión al pueblo de Israel, pero no quiere decir que todo el pueblo de Israel va a ser sustentado en el desierto. Pastora Yarolin, ¿quiénes son los que van a ser sustentados en el desierto? Los 144,000 escogidos, 12,000 son jóvenes vírgenes, hombres jóvenes vírgenes, ¿ok? Que van a ser creyentes escogidos, 12,000 de cada tribu. Usted ve que el Señor siempre hace provisión para los suyos. Amén. Continúo. Ok, Apocalipsis 12, 14. Sí, correcto. Y se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo. Amén. Gracias. O sea que en la tribulación, diga conmigo tribulación. La tribulación van a ser los primeros 42 meses, los primeros 3 años y medio. Estos 144,000 van a destacarse como evangelistas judíos. Mucho pueblo judío va a venir al Señor porque van a creer en su palabra. También habrán los 2 testigos. ¿Ok? Que estos 2 testigos, muchos dicen que va a ser Elías y Moisés. ¿Entiende? Pues ellos van a venir y ellos van a predicar y ellos van a hacer milagros y prodigios también. Y cuando lo traten de atacar, fuego va a salir por su boca y sus enemigos serán consumidos. Pero va a llegar el tiempo que la bestia los va a vencer a ellos dos. A los 2 testigos le van a dar muerte y entonces los van a guindar del muro en Jerusalén para que todos los vean, pero al tercer día ellos van a resucitar y van a subir para el cielo. Pero los 144,000, ¿qué va a suceder con ellos? Ya hemos leído que el Señor los va a sustentar, los va a proteger, y en esa protección tiene que haber sustento. ¿Qué sucedió con Elías cuando salió huyendo de Jezabel? Los cuervos. Los cuervos son unos personajes, cuidado con eso, sí. Eso se ha malinterpretado por años, eso no son animales. Se le llamaba cuervo a unos individuos que se prestaban para ayudar y llevar. Para el servicio. Para el servicio, eso, servidores. Muy bien. Amén. Muy bueno, Wilson. Sí, buenísimo. En la cercana, los que estén en Judea huyan a los montes. En las cercanías de Jerusalén podría detectarse fácilmente su negativa a inclinarse a esa imagen. Será necesario la mayor rapidez para escapar. ¿Qué sucedió en Segunda de Reyes 7:15? Segunda de Reyes 7:15, los soldados asirios se despojaron de sus vestiduras y enseres para poder huir rápidamente. Si alguien está sentado en la azotea, ha de dejar todas sus posesiones atrás. El tiempo perdido en recoger pertenencia podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. El que esté trabajando en el campo no debe volver por su capa o manto de abrigo, lo haya dejado donde lo haya dejado. Ay de las mujeres. Las mujeres que estén encintas y las que estén criando
se encontrarán en aquel tiempo en clara desventaja. Tengo una papa caliente. Si los niños son de Cristo, ¿por qué aquí habla de niños? Si los niños no tienen pecado y en el rapto todos los niños están supuestos a desaparecer. ¿Alguien me puede contestar esa pregunta? ¿Quién se atreve? Aquí no hay pregunta más. Aquí lo que queremos es expandir su mente. Ok. Si los niños son de Cristo, Jesús dijo, dejad los niños venir a mí porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Por qué aquí en Mateo capítulo 24 habla de ay de las que críen o de las que estén encintas? Si en el rapto los niños están supuestos a irse con el Señor. Sí, papito. Micrófono, papá. A lo mejor no han nacido todavía. Bingo. Mire, acuérdese que por eso es que quiero hacer énfasis en la tribulación. Diga conmigo tribulación. Tribulación son los primeros 42 meses, los primeros 3 años y medio. Acuérdese que, ¿qué es lo que está deteniendo la tribulación? La iglesia. La iglesia, nosotros, la iglesia, estamos deteniendo la tribulación, que el hombre de pecado se manifieste. Ahora, cuando la iglesia sea levantada, primera de Tesalonicenses capítulo 4, ¿qué es lo que va a suceder? El mismo Jesucristo se va a encontrar con nosotros en las nubes. Él no va a descender, Él está en las nubes y nosotros, los muertos en Cristo, resucitarán primero y después nosotros los que hayamos quedado seremos transformados juntamente con ellos. En el aire les recibiremos y allí estaremos para siempre con Él. ¿Te acuerdas? Vuelve. Pues, básicamente. Ahora, yo tengo, bueno, como ahí se menciona, hay de las que paran o hay de las que estén en cinta. Pero dame papá. Dame un chance. Pues entonces, ya cuando se rapta la iglesia, la tribulación, no quiere decir que el hombre y la mujer van a cesar de procrear. Por eso es que en esos 3 años y medio de la tribulación va a ser tribulación no para el mundo, va a ser tribulación para los creyentes, los nuevos creyentes y los que se hayan quedado y para el pueblo judío que decidan creer en Jesús. Pero para el resto de la humanidad va a ser una prosperidad increíble como jamás se había visto. Este líder va a ser el Salvador. Todos los van a ver como, wow, estos cristianos troublemakers eran los que nos tenían a nosotros peleándonos los unos contra los otros. Ahora todos estamos haciendo dinero, todo es una prosperidad, una paz, una felicidad. Pero ¿qué va a suceder después de los 42 meses? La gran tribulación. Pues entonces aquí se está hablando de niños que pueden tener como máximo hasta, bueno, la mujer son 9 meses para dar a luz, y en el rapto yo me atrevería a decir que las que estén encintas, ese bebé se va. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque es una criatura, pero esa es la opinión del pastor Helio. No, muy bien. No diga, no tome esto. Pero, si tú le quitas los 3 años y medio, 9 meses, ¿ok? Pues entonces estos niños pueden que tengan menos de 3 años. 2 años y pico. Amén. Por eso es que dice, ay de las que críen, ay de las que estén encintas. Amén. Pues, ¿aprendieron algo nuevo?
Ok, acuérdense que la opinión del pastor Helio es la opinión del pastor Helio. Esto no lo dice la Escritura, lo de las mujeres que estén encintas. Esto es para consumo suyo. Sí, pastor. Sí, recuerden que cuando el apóstol dice que en parte conocemos, por más opiniones que aquí digamos, no es lo final. ¿Ok? Entienda eso. No vaya a decir que allí ya se dice esto, se dice... Todo lo que estamos hablando aquí lo estamos estudiando bajo contextos. Y más que todo, el Apocalipsis es totalmente simbólico. Uno puede decir esto, aquella puede decir lo otro, yo puedo decir esto, y aún así no sabemos a ciencia cierta si esto será. Por eso tenemos que estar apercibidos. Que nuestra fe no mengue, porque nuestra convicción nunca se puede cambiar, aunque nuestra opinión sea debatible. Cuando habla de la gran tribulación y de las que paran, exactamente hago eco a la voz del pastor. Esto es un proceso bastante difícil. Hay diferentes escuelas de pensamiento. Por eso cuando se enseña no se puede llegar a conclusión. Lo enseño aquí, lo corrijo y se lo digo. No podemos llegar a conclusiones cuando enseñamos más que todo lo que es estos términos apocalípticos, hermano. Porque las escuelas de pensamiento, por ejemplo, los bautistas, los arminianos, los calvinistas tienen diferentes conceptos apocalípticos. Y si tú vas a una escuela bautista te van a enredar. Te vas a decir, adiós, pero pues lo que está hablando allí Pastor Helio es un disparate. Porque ellos tienen otros pensamientos. Hay otros que dicen que vamos a pasar por la gran tribulación. Nosotros creemos en la escuela futurista, que creemos que vamos a ser arrebatados. Y los que se queden, pues van a tener que pasar por las consecuencias. Esa es mi fe, esa es mi creencia. Amén. Pero Cristo es mi blanco. Otra cosa. Hay una escuela, New Testament Church enseña que los niños no se van. Yo casi peleo con el maestro esa vez. No, para mí Mario de Jesús me enseñó. No, bueno, pues está bien, pero nosotros tenemos, y me lo prueban. No quiere decir que está mal. Porque en su pensamiento y en su opinión dicen, para que no maldigan el nombre de Jehová. Eso, fíjate, que tiene una buena opinión. Pues se quedan. Yo creo, obviamente, en el hay ese de las que en esos días estén encintas, porque la mujer encinta es más vulnerable. No se va a poder mover, para poder huir va a ser difícil. Va a ser difícil. Esos niños padecerán de hambre. Esos niños van a padecer persecución. O sea, que puede ser que estemos en error, quién sabe. Que puede ser que estemos bien, quién sabe. No podemos llegar a una conclusión, hermano. ¿Qué es lo que dice la canción que yo estaba escuchando ahorita? En ese primer tren me quiero ir. Dice Víctor Manuel, una canción que se llama Si Jesús volviera hoy. En ese tren yo quiero irme. Pues váyase en el primer tren. No espere el segundo. No espere el segundo para evitar todas estas cosas. Amén. Gracias, pastor. Excelente. Las mujeres que estén encintas y las que estén criando se encontrarán en aquel tiempo en clara desventaja. Les será difícil escapar con rapidez. Los creyentes deberían orar que la crisis no sobrevenga en invierno con los adicionales peligros en los desplazamientos y que no sea en sábado, cuando la distancia que podrían viajar quedaría limitada por la ley Éxodo 16:29. Un camino de sábado no sería suficiente para que pudiesen salir de la zona de peligro. Vamos a continuar con la lectura en Beacon. ¿Quién lo tiene? Mira, léelo tú, que tú lees más rápido. Jesús predijo. Y quiero que vean las letras pequeñitas también, si las puede ver. Okay. Jesús predijo que en este tiempo habría gran tribulación, la cual no había habido desde el principio del mundo hasta entonces, ni la habrá. Marcos casi nos dice las mismas palabras. Tribulación en Tripsis. Vean el comentario sobre el versículo 9. Sweet sugiere Tripsis. Aquí está usando casi un sentido literal para denotar que el asedio se iba haciendo más asfixiante cada día.
Se ha objetado a menudo que las palabras de este versículo son demasiado fuertes para ser aplicadas al año 70 después de Cristo. Pero Josefo escribe: me parece que si todos los infortunios de los hombres desde el comienzo del mundo son comparados con los de los judíos, dejarían de verse tan considerables como eran. Acá resume la situación de manera siguiente. Sigo. Sí. No hay palabras que puedan describir los horrores de este sitio. Era la época de la Pascua y los judíos de todas partes estaban dentro de los muros de la ciudad. 3 facciones en desesperada disesión, una en contra otra, se habían apostado sobre las alturas de Sión y del monte del templo. Los atrios del templo estaban anegados con la sangre de las discordias civiles, que literalmente se mezcló con la sangre de los sacrificios. Josefo declaró que habían muerto más de 1 millón de judíos en esa catástrofe y que unos 100,000 fueron vendidos como esclavos. Parece que la mejor manera de aplicar el verso es dejarle la doble interpretación a la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo y también a la gran tribulación al final de esta edad. Sigue. El acortamiento de aquellos días alude al asedio final de Jerusalén, que sorpresivamente duró 5 meses, abril a septiembre del 70 después de Cristo, esto por causa de los escogidos, pues de otro modo los cristianos judíos de Judea habrían sido anulados en una guerra de exterminación judaica, o bien la frase por causa de los escogidos podría interpretarse por causa de las oraciones de los cristianos en Pella a favor de los otros judíos que habían quedado atrás. Hasta ahí por ahora. Okay. O sea que esto que sucedió en el 70 después de Cristo, cuando Jesús lloró sobre Jerusalén, tiene doble interpretación. Tiene doble interpretación, porque si el tiempo no se hubiese acortado por amor a los judíos y por los hermanos cristianos de la iglesia primitiva, de rogar y estar en rogativa ante el Señor, quién sabe si los judíos, la mayoría de ellos, hubiesen sido exterminados. Pero esto no va a ser nada comparado a lo que viene. Lo que viene va a ser horrendo. Termínalo, Miriam. Morrison presenta una media docena de factores para el acortamiento del asedio. La atención del Vespasiano se volvió más y más hacia Roma, donde en breve sería nombrado emperador. Las revueltas en la frontera norte requerían su atención. Tito, que fue dejado al frente cuando Vespasiano se retiró a Roma, era generoso por naturaleza. Josefo era uno de sus favoritos, como lo era Berenice, la hermana de Agripa. Tito estaba ansioso de llegar a Roma para participar en las ceremonias inaugurales de su padre. Además, los juicios divinos alcanzaron a los judíos desobedientes por la aparición de facciones asesinas que les hizo matarse unos a otros en la ciudad. Esto hizo que el sitio llegara a su fin con mayor rapidez. Usted ve que Dios va a usar a quien Dios vaya a usar para llevar a cabo su propósito. Y entonces cuando el tiempo de su propósito se cumple, Dios acomoda las cosas, como el retiro de Vespasiano, para que Tito quiera salir huyendo de Jerusalén para celebrar el retiro. Ese era su padre, ¿verdad? Vespasiano. Yo creo que yo leí que Vespasiano era el papá de Tito. No era. Se ganó el favor del emperador Vespasiano. Dice Vespasiano.
donde sería nombrado emperador. Vespasiano sería nombrado emperador. Bueno, ok. Ahora, participar en la ceremonia inaugural de su padre. Tú ves, Vespasiano era papá de Tito. De Tito. Ahora, Elio, sabes que yo busqué una información acerca de Flavio Josefo. Ujú. Y yo le dije la semana pasada que traten de buscar algunos escritos de este hombre, porque me di a la tarea en estos días de buscar quién es este tipo. Y por favor, no le pongan a su hijo Vespasiano. Cuando nazca, póngale otro nombre, que no sea Luis ni Vespasiano. Y mira esto, este tipo, Flavio Josefo, aportó bastante. Y te voy a decir por qué. Porque era hijo de Matatías, y Matatías fue el matatán. Matatías fue el que dirigía, el líder inicial, sacerdote judío, el cual creó los macabeos. Mira qué cosa. Mira qué cosa. Entonces, ¿qué pasa? Tú sabes que están los libros apócrifos y los libros deuterocanónicos. ¿Ok? También esa información está tremenda. Pero Flavio Josefo, me parece interesante que él escribe acerca de la guerra de los judíos, porque él muere en el año 100, nace en el año 37, 4 años después que Jesús nace. El hombre se pone, se enloquece con la historia de Jesús y busca bastante información de la vida de Jesús en la tierra. Entonces, mira esto. El nombre original se llama Joseph ben Matitayuhu, qué sé yo. José, hijo de Matatías. Nacimiento aproximadamente en el año 37 en Jerusalén. O sea que es judío. Flavio José fue judío. Fallece en el año 100 después de Cristo. Era sacerdote y miembro de la nobleza judía. Durante la guerra judeo-romana fue comandante de la fuerza judía en Galilea, pero fue capturado por los romanos. Aquí viene que las cosas se le pusieron. Se ganó el favor del emperador Vespasiano, quien lo liberó, le dio ciudadanía romana, y fue que Vespasiano le puso el nombre de Flavio por la familia imperial Flavia. Después de eso, Josefo vivió en Roma. Entonces, principales obras para que ustedes las busquen: la guerra de los judíos, que Matiel Narváez es un erudito en esto. Matiel Narváez es un erudito en esto. Antigüedades judías, ese es otro libro. Contra Apión, defensa del judaísmo frente a críticos griegos y romanos que lo atacaban como religión antigua, y su autobiografía. Eso está chévere. Ese estoy tratando de buscarlo, no lo encuentro. Es importante. José fue importante porque es testigo contemporáneo de eventos cruciales en el siglo donde nace Jesús. Es una fuente fuera del Nuevo Testamento que menciona a Jesús y su figura cristiana. Ofrece un puente entre la historia judía y el mundo romano. Gracias. Amén. Gracias. Excelente. Vamos a buscar Apocalipsis 7, 14, Apocalipsis 12, del 12 al 17, y Apocalipsis 13, 7. Pues entonces el pastor Wilson puede buscar Apocalipsis 7, 14. La hermana Wendy, Apocalipsis 12, del 12 al 17. Y entonces Jorge Crespo, del Apocalipsis 13, 7. La gran tribulación. Esta descripción aísla este periodo de todas las inquisiciones, pogroms, purgas, masacres y genocidios de la historia. Esta profecía no ha podido quedar cumplida por ninguna de las anteriores persecuciones, porque queda claramente afirmado que terminará con la segunda venida de Cristo. ¿Tienen la lectura en Apocalipsis 7:14? Amén. Yo le dije: Señor, tú lo sabes.
Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Amén. Gracias, Pastor Wilson. Tú ves, Francis, que después de la gran tribulación o durante la gran tribulación van a haber muchos que van a emblanquecer su ropa con la sangre del Cordero. Pero no se crean que esto va a ser algo fácil, de que usted, ok, pues yo no quiero, pues ok, córtame la cabeza. No, usted lo van a... sí, Pastor Ayaron, el micrófono. La vestidura de la iglesia es distinta a esta. Nosotros tenemos lino fino. Lino fino. Ellos lo que van a tener es vestidura blanca. ¿Ok? Y nosotros vamos a tener un cuerpo glorificado. Yo no sé de ti, pero yo quiero lino fino. ¿Ok? Yo quiero lino fino. Vamos para Apocalipsis 12, del 12 al 17, hermana Wendy. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y a la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó su boca tras la mujer, agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea que el dragón trató de matar a los 144,000. Los trató de perseguir, pero milagrosamente el Señor los libró. Entonces el dragón estaba tan enfurecido que fue a hacer guerra contra los hijos de Jesucristo. El dragón es Satanás, acuérdese de esto. ¿Y a quién el dragón le pasó su poder? Al anticristo y al falso profeta. ¿Ok? Pues esto no va a ser fácil. Esto no va a ser fácil. Esto va a terminar con la exterminación de los que profesen el nombre de Jesucristo y nieguen adorar a la imagen. Acuérdese, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué sucedió con ellos? Cuando hicieron esa imagen de oro, mire, esa era una imagen grandísima yo creo que de 90 pies. O sea, de un edificio de 9 pisos. Y el que no se postrara en eso, ¿qué es lo que iban a hacer? Lo iban a tirar al fuego. Pero Dios los libró. Sí, Pastora Yarone. Y otra cosa, que durante este tiempo las mentes serán reprobadas. Queriendo decir, cuando Dios estaba tratando con Moisés y el faraón, decía, el faraón endurecía su corazón. El faraón endurecía su corazón. Y después hubo un tiempo cuando dijo, y Jehová endureció su corazón. Jehová le va a endurecer el corazón a muchos de los que se queden porque no quisieron aceptar la verdad a tiempo. Excelente. La tribulación será tan intensa que si aquellos días no fueran acortados, nadie sobreviviría. Esto no puede significar que la gran tribulación, que tantas veces se especifica con una duración de 3 años y medio, vaya a ser acortada. Probablemente significa que Dios acortará milagrosamente las horas del día.
durante las que tienen lugar la mayor parte de las luchas y de las matanzas por causa de los escogidos, o sea, aquellos que han recibido a Jesús, sean judíos, sean gentiles. El Señor concederá el alivio de una oscuridad más temprana. Los escogidos son, con toda probabilidad, los escogidos entre los judíos, Isaías 65:9, salvos entonces mediante el testimonio de su propia raza, o sea, los 2 testigos y los 144,000. En el tiempo de la angustia de Jacob, Dios se acordará de sus elegidos para acortar el tiempo. Ya son las 9, pastor. ¿Quiere seguir o? Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta o tiene algún comentario? No se vaya con duda. Sí, pastora Yarolín. Dios en el principio, Él escoge una nación, Israel. Y ellos no hicieron el trabajo que estaban supuestos a hacer, Él ahora escoge de los gentiles para que ellos hagan lo que los israelitas no hicieron. Y ahí entramos nosotros en esa gracia. Y aún en este tiempo de 7 años de tribulación, Dios vuelve a tratar con su pueblo y con los que están alrededor. Queriendo decir que, como yo le digo a la clase los lunes, esto es una locura lo que va a suceder, pero aún ahí todavía vemos el amor y la misericordia de Dios. Y si el Señor no está hablando de lo que ha de venir, es para que nos pongamos las pilas y tengamos que hacer lo que tengamos que hacer ahora y no dejarlo para luego. Amén. Excelente. Y si usted cree que usted sufre ahora en la gran tribulación, va a ser terrible, terrible.